Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a esta conferencia, a esta plática que tenemos sobre Anubis y el reino del más allá, los misterios del reino del más allá en el antiguo Egipto. Y comenzaremos pues a desentrañar parte, parte porque en realidad los misterios del antiguo Egipto son inescrutables, son fascinantes, son muy amplios. Y cada vez que abrimos un libro y empezamos a investigar un poco, pues se nos abre otra referencia y se nos abre otra. Y cuando conocemos un Dios, conocemos otros. Y por lo tanto, el mundo del más allá en el antiguo Egipto, pues podríamos dedicarnos muchas vidas a estudiar todos sus secretos y todos sus misterios. Vamos a intentar desentrañar algunos de esos misterios y sobre todo porque nos es apasionante para los buscadores de hoy en día, para los buscadores de todos los tiempos, penetrar y conocer los misterios de la vida y los misterios de la muerte. Les doy la bienvenida, soy Víctor Vilar, soy el director de Fundación Sofía México y bueno, pues también impartimos muchos cursos de egiptología a los que están invitados, porque es una de las culturas pues, que dentro de Sofía tiene una larga tradición, ya que conocer ese pensamiento de esta cultura milenaria, una cultura fascinante, pues siempre ha reportado al ser humano grandes dosis de conocimiento para el día a día, para la vida. Y bueno, lo que quería hoy precisamente es acercarles este tema a todos ustedes. Les decía que el conocimiento de la vida y de la muerte es un conocimiento que a todos los seres humanos nos preocupa. O sea, no solamente a los egipcios. Los egipcios fundamentalmente pues fueron una cultura muy viva, una cultura muy cercana a la vida y también a una vida mística, una vida del más allá. Por eso todo su ritual funerario fue, todos sus textos funerarios fueron muy amplios. Pero precisamente no es solamente un tema que afecte a los egipcios. Vemos que la muerte pues está a la orden del día, estamos muy cerca de la muerte. Lo que sucede es que muchas veces pues, no nos damos cuenta, estamos tan rápido metidos en la vorágine de la existencia, en la vorágine de la vida, que pues, no percibimos que alrededor nuestro está la muerte. Lamentablemente hoy en estos tiempos que corren, pues sí que somos más conscientes. Vemos como personas cercanas, amigos o de oídas, tenemos personas que están enfermas por COVID o que han fallecido y por lo tanto es bueno también reconocer y aceptar estos tiempos de la muerte. También aquí en México hay una característica muy curiosa. Los mexicanos, ustedes son amantes de cómo quitarle este elemento nocivo, ese elemento terrible a la muerte. Y por eso en el Día de Muertos, pues todo el color, todo el folclore se mezcla con calaveritas, con cosas de como de espantar a la muerte. Un ejercicio que es muy, también muy egipcio. Los egipcios veremos que también tenían una gran dosis de cercanía con la muerte y por eso como hacerla algo íntimo, algo cotidiano en su vida, en su día a día. Podemos comenzar ya sobre el tema de Anubis y los secretos del más allá. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden ir poniéndolo ahí abajo. Estoy aquí haciendo ¿no? de, de youtuber, ¿no? Vamos a ponerlo ahí abajo, pueden poner todos los comentarios, dar todos los likes que quieran. Y comenzamos con este tema de la muerte, Egipto, Anubis, la muerte, el misterio del más allá. Y bueno, quería comenzar presentándoles al dios Anubis. Anubis es un personaje, creo que tal vez uno de los que más fascinan en la mitología egipcia. Uno de los más misteriosos, precisamente por ese dios con cabeza de chacal, con cabeza de perro, es un chacal negro concretamente, que tiene cuerpo humano y que cuentan las tradiciones y los mitos que fue de los primeros acompañantes del difunto en el mundo funerario, en el mundo del más allá. Es el primer guía, el primer guardián que protege los cementerios, que cuida los cementerios, que protege el alma del difunto. Todos los seres humanos algún día tendremos que morir y algún día seremos enterrados, seremos sepultados, seremos conducidos o tendremos que penetrar esas puertas de Occidente, del bello Occidente. Y entonces allí, en esas puertas, en esas laderas de las necrópolis, unas necrópolis normalmente desérticas,
que estaban más allá de esa orilla viva de Egipto. Estaban en esos lugares donde se pone el sol, en la parte occidental, por donde Ra se acuesta, por donde Ra se oculta, también por donde se ocultan las estrellas. Allí ubicaron los egipcios sus necrópolis. Y ellos observaron, desde épocas muy antiguas, que los chacales merodeaban esos lugares, animales a veces carroñeros, pero que estaban todo el rato vigilando, custodiando por entre las montañas. Algunos que han estado en Egipto, yo tuve la suerte de en un viaje justo en la pirámide de Saqqara ver un chacal subido a la pirámide, algunas zonas de la pirámide, por la parte de la necrópolis de Zoser. Entonces todavía se ven esas imágenes, unas imágenes muy cercanas de este guardián de los cementerios, del guardián de la tierra sagrada. Y es que precisamente así se conoce a Anubis. Anubis es el señor de la tierra sagrada. Neb Tayeser, el señor de la tierra sagrada. Es el señor de la capilla divina. El señor de la capilla divina hacía referencia a ese lugar donde se iba a hacer el embalsamamiento, donde se iba a hacer el ritual funerario, precisamente porque Anubis, en el mito de Osiris, en el mito de la muerte de Osiris, Anubis va a ayudar a la diosa Isis y a la diosa Neftis a recoger los fragmentos, ayudará a la diosa Isis a recoger los fragmentos de Osiris, y cuando ya están todos los cuerpos, el cuerpo de Osiris reunido, Anubis es el que va a realizar la momificación junto con Isis. Entonces Anubis es el señor de la momificación. ¿Qué es esto de la momificación? Saben ustedes que en el mito, uno de los mitos más importantes de Egipto, la figura principal estaba Osiris. Osiris era un rey bueno, un dios bondadoso, un rey de Egipto que había enseñado a los hombres todo lo bueno, todo lo benéfico, la agricultura, la navegación. La civilización en conjunto había sido creada por Osiris. Y tenía un hermano llamado Set. Set había enseñado a los hombres la caza, la guerra, el sobrevivir en el desierto. Entonces, este hermano Set quería usurparle el trono a Osiris. Y entonces cuenta la tradición que, bueno, pues lo asesinó. Aquí se configuró el primer delito de la historia, el primer acto, el primer ilícito de la historia, fundando también lo que sería una restitución, unos juicios para restituir los derechos de sucesión. Le robó el trono a Osiris. Y en ese momento entonces el mito rápidamente cuenta que descuartizó el cadáver de su hermano para que no fuera encontrado, para que no se pudiera demostrar el delito que había sucedido, y entonces arrojó los fragmentos por todo Egipto. Isis, la esposa de Osiris, fue a recogerlos, fue a buscarlos, y allá donde encontraba un fragmento, muy amorosamente pedía a los hombres que vivían allí que elevasen un templo en honor a Osiris, al dios bueno que había construido la civilización en Egipto. Cuando reunió todos los fragmentos, los envolvió en vendas, en un sudario, y este proceso de momificación es este proceso del embalsamamiento, de sacar los órganos, de cuidarlos, de protegerlos, es el proceso en el cual Anubis va a tomar parte. Anubis en ese momento va a proteger, va a cuidar esos órganos, va a envolverlos, va a embalsamarlos, va a unificar el cuerpo de Osiris, y aquí viene la magia. Cuando está todo unido nuevamente, lo que estaba roto se ha vuelto a unir, en ese momento la maga Isis y su hermana Neftis empiezan a entonar unos cantos, unas plegarias, unas lamentaciones mágicas para poder devolver la vida a Osiris. Y gracias precisamente al acto de la momificación y al acto ritual de estos cantos, estas lamentaciones, se va a producir un milagro. En ese momento, Osiris renace en el más allá como rey de los inmortales, como rey de los difuntos, como el rey del más allá. A partir de ese momento, el vínculo entre Anubis y Osiris es muy cercano, porque todos los seres humanos, cuando nos muramos, tenemos el miedo a la extinción, tenemos el miedo a que, bueno, ¿y qué hay después de la muerte? ¿Qué va a ocurrir después de la muerte? Es una pregunta muy lícita, muy honesta, que entronca en las convicciones más profundas del ser humano. ¿Quién soy yo? Si soy solamente un cuerpo y me muero, voy a desaparecer, porque mi cuerpo se va a pudrir, mi cuerpo se va a desvanecer, se va a descomponer, se va a fragmentar. Y los egipcios entonces plantearon, bueno, pero ¿y si no solamente eres un cuerpo?
si además hay algo más. Y si hay una forma mágica para que ese cuerpo no se desvanezca, se pueda conservar, pueda existir más tiempo, para que la identidad del ser exista. Y entonces el ser humano, en vez de morir, va a resucitar, va a renacer como Osiris en el más allá. A partir de este momento, fíjense lo importante, el mito de Osiris, en el cual participa Anubis, es el mito de la fundación de nuestra propia inmortalidad, la inmortalidad del alma. El ser humano, que tiene una esencia divina, para poder vincularse con ese Dios que se ha ido al otro lado y está allí esperándonos, pues simplemente hay que realizar todos los rituales funerarios, todos los rituales mágicos, para que entonces el alma de los seres humanos podamos ir más allá y reencontrarnos con nuestro padre Osiris, con el bondadoso dios Osiris, el que había enseñado tantas cosas a los seres humanos. Fíjense que es muy hermoso el mito y en realidad Anubis es el que propicia todo este camino, todo este proceso a través del cual vamos a penetrar en el fascinante, mítico, misterioso mundo del más allá. En realidad, aquí abrimos ya una puerta, ¿no? Cruzamos el umbral y tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿ya dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es el más allá del mundo egipcio? Bueno, pues aquí vamos a entrar, ¿no? en el gran secreto del más allá. ¿Tienen alguna duda sobre Anubis? Anubis se representaba como un chacal, como un hombre con cabeza de chacal, un chacal negro, y estaba muchas veces asociado a otros dioses vinculados con la necrópolis, con el mundo de los muertos. Había otro dios que es Upuaut, es el dios chacal, también en este caso es en forma de chacal, que es el que abre los caminos, ¿no? Esta figura que abre las puertas, que puedes caminar por el mundo de lo oculto gracias a que existe este Upuaut. También hay una imagen bellísima que muchos de ustedes conocerán porque pertenece al tesoro de Tutankamón. En el tesoro de Tutankamón hay una imagen de Anubis postrado sobre una especie de capilla, una capilla de oro bellísima, y arriba está ese Anubis, este chacal negro, protegiendo, ¿no? Con su efigie, con su porte hierático, con su mirada perdida en la distancia, protegiendo y cuidando lo que se conoce esa capilla. En esa capilla se guardaban los restos del embalsamamiento. Es el protector del Ut. El Ut son todos los restos de las vendas, todos los elementos mágicos que sirvieron para configurar todo el ritual funerario. Bueno, el ritual funerario es muy complejo, ¿no? En el Herodoto, en el libro segundo de la historia, es un libro que está dedicado completamente, íntegramente a Egipto. Herodoto lo que explicó es que en esa época, ya estamos hablando de una época griega, aproximadamente el siglo V antes de Cristo, Herodoto habló de que existían en ese momento tres tipos de embalsamamiento. Un embalsamamiento donde pues se sacaban todos los órganos de una forma ritual, de una forma mágica, a través de una incisión que se realizaba en el costado izquierdo del difunto, se extraían todas las vísceras, se embalsamaban una independientemente de otra, se colocaban en los vasos cánopes, se protegían, todo esto con un ritual complejo donde sacerdotes entonaban salmos, cantaban fórmulas mágicas. A la vez arrojaba toda una serie de sales en el cuerpo para que pudieran secar todo el cuerpo y después, una vez seco, se le volvía a untar con aceites y con distintas esencias para que la piel mantuviese su tersura, mantuviera su frescura y pudiera perdurar mucho más tiempo. Este era uno de los sistemas de embalsamamiento que decía Herodoto. Pero luego había otros más humildes, más económicos, por decirlo de alguna forma, un entierro más humilde, en el cual pues a veces no se podían extraer los órganos, simplemente se cubría todo el cuerpo con distintas sales, se sacaban todos los órganos líquidos, todas las cosas, todas las vísceras se sacaban habiendo metido un aceite especial y una especie de aceites que disolvían toda la parte del cuerpo interna,
y entonces, bueno, pues luego volvían a momificar. El que cuidaba todos estos rituales eran los sacerdotes vinculados con el dios Anubis. Anubis entonces por eso va a tener tanta importancia en el ritual funerario, porque va a ayudar a este proceso mágico en el cual el difunto se está asimilando al dios Osiris. En el mito habían contado que Osiris había revivido. Bueno, pues si cada persona cuando fallece se puede realizar ese ritual mágico, un ritual que duraba 70 días, en ese ritual, en ese proceso, que era un luto para toda la familia, en ese momento todo se suspendía, la familia entraba en una especie como de duelo por el cadáver de esa persona, porque esa persona todavía no se había convertido en Osiris, había fallecido, pero no se habían hecho los rituales. Por lo tanto, en ese tiempo era un tiempo mágico, un tiempo de suspenso, un tiempo de duelo, de miedo, porque ¿qué iba a ocurrir con su ser querido? Después de esos 70 días, donde se hacía todo el ritual, donde se realizaba el embalsamamiento, al final de esos 70 días, cuando ya la momia estaba preparada, estaba preparado el sarcófago, se hacía el ritual de la apertura de la boca. Y en ese momento es cuando comenzaba la procesión funeraria. Desde ahí se llevaba, desde esas capillas sagradas, de esos lugares santos en los que se realizaba el embalsamamiento, se llevaba el cadáver hasta la tumba. Y en ese momento ahí la familia también expresaba su dolor y su llanto y su duelo, como había hecho Isis con las lamentaciones, pero ya era un momento más, ya, ya se había comenzado el proceso mágico de penetrar en el más allá. Por lo tanto, digamos que la cosa ya estaba encaminada, iba a comenzar todo lo que sería el camino a ultratumba, el camino a la tierra, a la Menti, a la Duat, como son nombres que los egipcios daban al más allá. Vamos a ver qué pasaba cuando ocurría esto. Bueno, en realidad es un misterio, ¿no? O sea, no sabemos realmente lo que pasa cuando uno se muere. O sí, ¿no? Muchas tradiciones antiguas han narrado estos acontecimientos, pero los han narrado de forma simbólica, de forma mítica. Todos los textos que tenemos al respecto, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, o muchísimos otros relatos que nos hablan del viaje del difunto al más allá, como los relatos griegos, nos hablan todos de una mitología, una geografía fantástica, en la cual pues, hay valles, cuevas, cavernas, puertas, peligros, lagos de fuego, caminos diferentes. Es decir, hay una geografía simbólica, mágica, para narrar las cosas de las cuales no sabemos, de las cuales no conocemos. Y es muy importante hacer una reflexión. Para los egipcios, cuando hablamos del mundo de los muertos, hay una lectura que precisamente es eso, es el mundo de los difuntos, cuando los difuntos, cuando ya dejamos de estar en esta vida, ¿no? Estamos, ya no respiramos, ya perdemos el aliento de vida, perdemos la frescura, ¿no? Perdemos nuestro ang. Sin embargo, fíjense que hay una relación muy íntima entre el mundo onírico, el mundo de los sueños y el mundo de la muerte. Por lo tanto, el mundo de los sueños también parece como el mundo de la muerte. El mundo de la muerte es el gran adiós, la gran despedida. El mundo de los sueños es una pequeña despedida. De hecho, cada noche, cada tarde, el sol se acuesta por occidente y cada mañana al día siguiente renace por oriente. Por lo tanto, para los egipcios, observaron este recorrido del sol, este recorrido diario, este ciclo diario constante. Lo observaron y vieron que el sol cada mañana nacía creando vida. Fíjense que en época de Amarna incluso ese momento del nacimiento del sol era el momento de la creación del mundo. En la época en Heliópolis, cuando el sol nace como Jepri en el horizonte, da vida a todo lo existente. Y sin embargo, cada noche, cada tarde, cuando ya se cansa de su ciclo, se acuesta como Atum Ra, se acuesta por occidente, cansado. Y cuentan los mitos que allá en el mundo del inframundo va a tener que luchar contra la serpiente Apophis, va a tener que luchar contra el caos,
va a tener que asociarse al dios Osiris. El mismo Ra se convierte en Osiris y ahí Osiris es Ra, ¿no? Esta simbiosis de mitos donde el dios del más allá, el dios que ha resucitado en el más allá, le aporta este poder a Ra, ¿no? Es un poder que es de los dos. Ra enfrentará, se transfigurará como Osiris. Hay un momento en el que el Ba de Ra, el alma de Ra, está mirando al Ba de Osiris y los dos se reconocen y uno se convierte en el otro se convierte en uno. Y en ese momento de la gloria, de la resurrección, en ese momento donde de pronto Ra se transfigura en Osiris, vence a Apophis, vence a la serpiente del caos y transfigurado como Hepri, transfigurado como el escarabajo, vuelve a renacer por oriente, con la fuerza de la primera vez, con la fuerza del amanecer, con la luz del sol brillante del amanecer. Para los egipcios esto lo veían, este es el símbolo magnífico de cómo el ser, cómo la vida está siempre en un continuo ciclo, en un ciclo de nacimiento y de muerte, y vuelve a renacer y vuelve a morir. En este camino, uno de los mitos vinculados con la muerte en el más allá va a estar asociado a Ra y otro va a estar asociado a Osiris. De Osiris vinculado con esta transfiguración, con este embalsamamiento, con esta momificación. Sin embargo, el de Ra va a ser como el de resurgir, el renacer luminoso, convertirse nuevamente en lo que somos eternamente, que somos luz. Y esto me viene a reflexionar sobre otra idea, ¿no? De que los egipcios plantearon una cosa muy hermosa, que es ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué el ser humano se asocia con Ra? ¿Por qué podemos realizar el mismo recorrido de Ra? ¿Cómo podemos volver a las estrellas? ¿Cómo podemos mantener ese ciclo? ¿Podemos navegar eternamente con Ra en la inmortalidad? Cuenta el mito de la creación del hombre que Ra, cuando creó el universo, vio todo el universo, contempló las montañas, los árboles, el valle del Nilo, contempló la fertilidad de ese valle, contempló todo lo existente, ¿no? Nut, el cielo estrellado, Geb, la tierra, contempló el aire que los separa, Shu, y vio todo eso que era tan hermoso que cuenta el mito que lloró de emoción. Y entonces esas lágrimas cayeron en la tierra y le pidió el dios Ra al dios Hnun, el dios alfarero, el dios constructor. Ese dios Hnun modeló a los seres humanos y la diosa Hekat les dotó de vida, insufló la vida en ellos. Por eso el ser humano es una mezcla de una lágrima de Ra que cayó en la tierra de Geb, en el cuerpo de Geb, en el cuerpo de la tierra. Y juntos, esa hibridación, esa mezcla entre un elemento divino y un elemento mortal, un elemento terrestre, un elemento que está aquí continuamente en este ciclo, en esta batalla de los días, de los trabajos y los días, como diría Hesíodo, estos lugares de existencia, en algún momento de la vida, cuando ya nos morimos, esa lágrima que hay de nosotros, de Ra, desea, anhela volver a convertirse en Ra, volver a unirse con su creador. Por eso los textos egipcios decían que los seres humanos somos Ah, somos luz. Una parte del ser humano es Ah. No vamos a hablar de la composición del ser humano, pero los egipcios pensaban que el ser humano se componía de distintas partes, distintos elementos. Una cosa era el Hat, el cuerpo, otra cosa era el Ka, el espíritu anímico, la parte del carácter, otra parte era el Ba, ese alma pájaro que se quería remontar hacia el cielo. Y estaba el Aj es como un pájaro de luz, un pájaro de gloria. Parte del proceso funerario, parte de estas rituales que van a acontecer, que van a empezar con el embalsamamiento que va a propiciar Anubis, precisamente es para convertirnos en un Aj, para que nuestro cuerpo se pueda quedar en la tierra, en la momia, para que nuestro Ka pueda estar alimentado eternamente en el recuerdo de los que nos aman, y para que nuestro Ba y el Aj pueda volverse a fusionar, el Aj pueda fusionarse con Ra, pueda transformarse nuevamente en luz.
Estamos hablando de que son los intentos del ser humano, los intentos de una cultura para comprender el gran misterio de la vida, quiénes somos y qué va a suceder en el más allá. Creo que vamos a dedicarle un poquito para hablar del más allá, porque si no, podríamos estar mucho tiempo hablando del ser humano, de los dioses, pero nos quedaríamos sin adentrarnos en esos misterios y creo que ustedes, que están aquí acompañándome hoy en esta plática, pues también quieren saber a ver qué es, qué hay allí en el más allá. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando el difunto ya se va a colocar esa momia en la tumba. Ya estamos en la necrópolis, ha habido toda la procesión, todo el ritual de la procesión, los lamentos, las plañideras, todos los rituales se están realizando y es el momento de dejar al difunto solo. Va a comenzar su viaje. Ya toda la parte de la familia, toda la parte del duelo concluye, culmina cuando sus herederos, junto con los sacerdotes, realizan el ritual de la apertura de la boca. Ese ritual es un ritual mágico en el cual se, do, se dota a la momia, se dota al difunto místicamente y mágicamente del poder hablar en el más allá. Se despierta sus sentidos en el más allá. Pero bueno, en ese momento se introduce la momia en la tumba y se sella. Imagínense, ¿no? O sea, yo creo que todos los que hemos viajado a Egipto y hemos visto las tumbas en el Valle de los Reyes, en el Valle de los Artesanos, pues tenemos esa imagen fabulosa, ¿no? Imagínense el dejar la momia dentro de un sepulcro, dentro de una tumba, y dejarlo sellado para siempre, para siempre, para que él, el difunto, se vaya eternamente, pueda penetrar en el mundo del misterio, el mundo del misterio. Ese mundo que, como les decía, pues a todos no nos intranquiliza, pero a todos nos, nos sugiere, bueno, ¿qué habrá más allá? ¿Qué pasará cuando yo me muera? Cuando este cuerpo ya no tenga vida, mi conciencia, ¿a dónde irá? ¿Qué habrá ocurrido? Cuentan que en ese momento de la apertura de la boca, los sacerdotes entraban en trance para poder encontrar al Ka del difunto, que estaba ahí perdido, porque claro, el cuerpo estaba muerto y el Ka estaba como diciendo, bueno, ¿aquí qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Entonces dicen que en ese momento el sacerdote entraba a convocar, entraba en trance y convocaba en los planos invisibles, en los mundos invisibles, convocaba al difunto y le decía, bueno, estás muerto, comienza tu viaje. En ese momento, Anubis volvía a formar parte de todo este ritual. Anubis tomaba de la mano a este ser que ya no tenía cuerpo, su cuerpo se había transfigurado en una nave, en un barco, que ahora le permitía irse más allá. Y en ese momento entonces empezaba un tránsito por el mundo oculto, por el mundo invisible, que como les decía es un mundo parecido al onírico, un mundo donde hay cosas extrañas que no entendemos muy bien, que hay pruebas, que hay puertas que franquear. Cuentan que los que habían sido iniciados en los misterios, los que conocían los secretos del más allá, los que tenían en su posesión el libro de los muertos, el libro de la salida del alma a la luz del día. Los egipcios no le llamaron el libro de los muertos, le llamaron Peretem Jerú, las recitaciones para salir a la luz del día, las recitaciones para salir, para volver a vivir, por decirlo de alguna forma. Entonces, los que tenían esos ensalvos mágicos, los que tenían esa protección, los que habían sido preparados, iniciados en los secretos del más allá, entonces a partir de ese momento podían penetrar conscientemente en el mundo oculto. Y cuentan que entonces a partir de ahí empezaban a aparecer puertas distintas, puertas y umbrales que si la persona no conocía sus secretos, no conocía las respuestas, los nombres mágicos para poder penetrar en esas puertas, demonios con cuchillos pues, les impedían el paso, aparecían muchos problemas, ¿no? Pero bueno, precisamente todos los textos funerarios van a invitar al difunto a que pueda llegar al final de ese camino satisfactoriamente. El difunto va a pasar por una serie de pruebas, puertas, lugares mágicos, va a tener que volver a alcanzar
vida, va a volver a tener voz, a volver a tener oído, a volver a tener vista, para poder interactuar con ese mundo invisible. Y en determinado momento va a ocurrir algo que considero que es como un punto importante en este paso por el más allá. A partir de finales del segundo periodo intermedio, en el Reino Medio, se empieza a configurar en los textos funerarios, sobre todo en el Reino Nuevo con el Libro de los Muertos, se empieza a configurar el juicio del alma, el juicio del alma en el mundo de lo invisible. Como eso de que cuando uno fallece, como que pasa toda tu vida por delante y todas las experiencias van como las más impactantes te van quedando, o como si hubiese un momento en el cual en un instante en el más allá va a haber un balance de tu vida, un balance de la experiencia, de lo que es bueno y lo que hice bien y lo que hice mal. Y como si en ese momento tu conciencia estaba ahí observando y vemos como en la balanza, en este caso veremos que es la balanza de la Maat, sopesaremos si nuestra existencia ha sido productiva, ha sido benéfica o ha dañado y ha hecho el mal a los otros. Vemos que en el mundo egipcio, a partir del Reino Nuevo, estas dos ideas son cruciales para poder ir al más allá y salir triunfante en el más allá. La primera era conocer, el conocimiento, la gnosis de todas las cosas, todos los secretos místicos de lo oculto. Y el segundo es haber llevado una vida pura, una vida noble, una vida recta. Cuentan que en ese momento el difunto entraba en la sala de las dos verdades, de la doble Ma'at, la verdad y la justicia. Ma'at estaba franqueando toda esa sala. Era la sala donde nadie puede mentir, nadie se puede engañar, como en nuestra propia conciencia. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Y allí en ese tribunal, en el tribunal de Osiris, se encuentra una balanza. Y se ponía el corazón del difunto. El corazón es el Ib, la sede de todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, todas nuestras emociones, todo lo que queríamos hacer, todo el secreto de nuestra abolición, de nuestro querer, todas nuestras intenciones y pensamientos estaban para los egipcios en el corazón. Y el corazón entonces se depositaba en un platillo de la balanza y en el otro platillo estaba la pluma de la Maat. Fíjense qué símbolo más hermoso, la pluma de la justicia, una pluma ligera, que no pesa. Qué difícil debe ser que tu corazón, que nuestro corazón, sea ligero como una pluma. Qué difícil es que no haya ninguna ambición, ningún deseo, ningún rencor, ningún odio, ninguna intención malvada. Sin embargo, para los egipcios planteaban eso, que en ese momento, cuando el corazón estaba equilibrado con la pluma, entonces se le invitaba a esa persona, a ese difunto, a recitar la confesión negativa, una confesión en la cual él decía todo lo que no había hecho, todo lo que de corazón en su corazón no existía, como una especie de valores, un código ético que permitía al difunto decir, bueno, pues yo soy limpio, soy puro, soy puro, soy puro. He sido purificado como el fénix de la Acrópolis. No tengo nada en mí, ninguna mancha en mí. Me he comportado siempre dentro del camino de la Maat. Es muy hermosa esta idea, porque Maat aquí se nos convierte en el símbolo de la que está en el juicio de nuestro propio corazón, en nuestra propia conciencia que nos juzga, sin una cosa y otra, con equilibrio, con ecuanimidad. Y por otro lado también Maat es el camino que hemos seguido a lo largo de nuestra vida. Si caminamos por la senda de Maat, entonces cuando lleguemos al más allá estaremos libres de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento. Y cuentan que entonces las puertas del tribunal de Osiris se abrían. El mismo Osiris con su esposa Isis y la diosa Neftis, los 4 hijos de Horus el mayor, los 4 elementos que custodian los vasos cánopos, estaban ahí dándonos la bienvenida. Y en ese momento, Horus, el primogénito de Osiris, el mismo dios Horus, nos acompañaba hasta ese lugar. Y entonces cuentan ahí distintas tradiciones que nos hablaban de los campos de Yaru, los campos florecientes, los campos de juncos, en los cuales a una especie de paraíso donde todo había dicha, donde había abundancia.
a partir de ese momento el alma del difunto podía descansar en la eternidad. Bueno, como ven, hay infinidad de ideas, de cosas que podríamos seguir hablando durante horas y horas y horas, pero creo que con una idea voy a terminar y luego, si quieren, respondemos algunas preguntas que hay en el chat. Aquí ahora mismo no las veo, pero luego vamos buscándolas. Eh, Concluimos una idea y con ello terminaríamos la charla. A mí me fascina cuando conoces las distintas culturas, no solamente la egipcia, los griegos, lo del mundo mexica, también el mundo tibetano, cuando conocemos estas fantásticas representaciones de lo invisible. A veces uno diría, bueno, pues sí, son míticas, son simbólicas, pero ¿cuántas veces los símbolos, los mitos nos sirven para tener un camino, una especie de camino de conocimiento, de aviso, nos pueden aportar algo en el alma que ninguna otra cosa puede dar? O sea, no podemos tener un tratado científico de lo que ocurre en el más allá porque todavía la ciencia no ha podido traspasar los límites de la muerte. Sin embargo, sí que tenemos toda esa documentación en el mundo invisible, en el mundo mítico de las antiguas culturas. Hay una frase que me fascina, que me encanta del Dalai Lama, que dice precisamente esto. Dice, como seres científicos del siglo XXI, como personas cultas, como personas investigadoras, como personas científicas, deberíamos poder poner nuestra mirada en estas interpretaciones de lo invisible que tienen las culturas antiguas, porque nuestra cultura moderna no tiene interpretación de esto invisible. No puede darnos nada de lo invisible, pero las culturas antiguas sí. Si queremos ser lo suficientemente científicos, lo suficientemente propios, deberíamos decir, bueno, pues vamos a investigarlo, aunque simplemente sea para decir, lo conozco. No sé exactamente muy bien lo que dice, no sé exactamente muy bien lo que significa, pero algo me dice a mi alma, algo me dice a mi pensamiento íntimo, a mi contacto íntimo con la vida. Porque al fin y al cabo, lo que está escrito en los libros, ahí a veces hay bibliotecas y librerías inmensas, y muchos no hemos podido leer todos los libros que nos gustaría. Nos encantaría leer más y no tenemos tiempo. Y no tendremos tiempo para aprenderlo todo. Pero sí que vamos a tener tiempo para irnos al más allá. Por lo tanto, a veces hay conocimientos que sí que debemos investigar. Creo que es fascinante desde esta perspectiva poder ahondar en nuestro mundo invisible, en nuestro mundo de lo oculto, en nuestro mundo de lo inconsciente y, por qué no, también en el mundo del más allá. Les invito, espero que hayan disfrutado, que les haya gustado esta plática. Ahora dejaré un momento para mirar las preguntas, pero bueno, les invito a que si alguno de ustedes quiere participar en un taller que voy a dar próximamente, en un curso sobre eh, el libro de los muertos y los misterios del más allá, bueno, pues también en la página de la Fundación Sofía o en Egiptología en México está la información por si alguno quiere participar, quiere inscribirse al curso, pues tendremos 4 jornadas dedicadas, 4 jornadas de 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, dedicadas a introducirnos en el pensamiento metafísico, en el pensamiento de lo oculto del mundo egipcio. Y bueno, pues voy a mirar a ver las preguntas. A ver, un segundo. Bueno. Bueno, Mari me pregunta de por qué, siendo tan importante Anubis, no hay un templo dedicado a él como el resto de los dioses. Bueno, sí que existen capillas dedicadas a Anubis y en realidad Anubis va a estar fundamentalmente en el ámbito funerario. Todas las necrópolis en realidad son templos dedicados a Anubis. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos actualmente en las pirámides de Giza, vemos el templo alto y el templo bajo de la pirámide, por ejemplo, el templo alto, que es el que está cerca de la pirámide, justo a los pies de la pirámide, en ese templo se realizaba el embalsamamiento, se realizaba el ritual funerario. Por lo tanto, ese templo es un templo dedicado a Anubis. No es
expresamente a Anubis, porque posiblemente es un templo dedicado al mismo faraón que se está divinizando, que se está transfigurando, pero es un santuario propio del dios Anubis. Por lo tanto, sí que encontramos que las necrópolis en general son la Tierra Santa. Él es el señor de todas las necrópolis. Es el señor de Rosetau, que es la localidad vinculada con Memphis en Saqqara. Es el señor de Abidos, Gentiamentiu. O sea, continuamente vamos a visitarlo, vamos a verlo, vinculado con todas las necrópolis de Egipto. Entonces sí que no existe un templo concreto específico, pero sí que existen muchas capillas funerarias, muchos lugares santos vinculados con este dios. Un segundito. A ver si queda, yo les respondo lo que sé. O sea, no, a ver, un momento, ya creo que aquí he conseguido. No, a ver. Bueno, saludamos a todos, a Miranda, a Cristina, a Rocío. A ver, más preguntas. ¿Quiénes estaban cercanos a Anubis? Todos, solo sacerdotes, faraones. En realidad hay un tipo de sacerdotes, son unos sacerdotes que son una clase sacerdotal específica, que son los sacerdotes que realizan el embalsamamiento. Entonces, en distintas épocas cubrieron un afán distinto, ¿no? Esto lo está preguntando Rocío Vázquez. Hay un momento diferente. En unas épocas fueron considerados una especie de clase ceremonial o una clase sacerdotal muy prestigiosa, muy privilegiada. Y en otras épocas, pues en la medida que, digamos, el embalsamamiento ya era más tardío, en una época ya mucho más tardía, que mucha gente accedía a todos estos rituales funerarios, se veía como a veces este tipo de sacerdotes vinculados con este proceso funerario como algo eh, sucio, ¿no? Porque estaban en contacto con los cadáveres. Hay un texto del Reino Medio en el cual es la fábula de los oficios, en los cuales se dice eso, se dice no quieras ser como un sepulturero porque estás en contacto continuo, tus dedos van a oler mal, ¿no? Entonces, bueno, en realidad hubo un cambio, un proceso muy largo, pero teniendo en cuenta que son aquellos que van a propiciar la resurrección del ser, estamos hablando de que era una clase sacerdotal privilegiada y bastante mágica, vinculada con los ritos mágicos del antiguo Egipto. No es una clase cualquiera, porque son los que propician precisamente este elemento. Si se fijan, hay una imagen muy bonita en la cual está un sacerdote realizando el ritual de la apertura de la boca, y detrás de la momia hay un Anubis, una especie de dios Anubis, protegiendo la momia. En este caso, se supone que era un sacerdote con máscaras de Anubis. Existen máscaras de Anubis en algunos museos, en el Museo del Cairo, por ejemplo. Entonces, esos sacerdotes se ponían esa máscara, representaban el proceso ritual de lo que había acontecido en el mundo, en el mito antiguo. Sabemos también que existen en la ciudad de Abidos, en Abidos, era una zona santa dedicada al culto de Osiris, el culto del dios del más allá, y había una procesión que se realizaba en la cual participaba Anubis, participaba Upuaut, era una procesión santa, un festival anual en el cual las personas iban a visitar ese festival, a ver el proceso de la muerte y la resurrección de Osiris, porque precisamente el que conocía eso luego iba a poder conocer en el más allá, iba a poder tener un poco un beneficio en el más allá, porque si ya habían visto la procesión, era un festival que se hacía una vez al año y que todo egipcio debía visitar por lo menos una vez en la vida. Precisamente por esta idea de que si se presentaban ante Osiris, pues entonces el dios les conocería y cuando uno muriese, que ineludiblemente íbamos a morir, podíamos irnos al más allá. A ver, veamos más. El nombre de Anubis, pregunta Alex, si tiene algún significado específico. Bueno, en realidad Anubis es el nombre que le dieron los griegos. Los egipcios se llamaba Inpu o Inepu, no sabemos muy bien exactamente cómo se pronuncia,
porque el lengua jeroglífica es una lengua muerta, pero se cree que es la onomatopeya del chacal, es una especie de aullido. Yo lo imito muy mal, pero imagínense un aullido de un chacal en medio de la necrópolis. Entonces, ese sonido, eso es como se cree hoy en día que es esa onomatopeya, sirvió para dar el nombre a Anubis. ¿Por qué se elige a un chacal? Pues precisamente por eso, porque son los que están en la necrópolis, están en el mundo del más allá, y por lo tanto, pues los egipcios vieron, estaba el chacal por ahí, y identificaron que si el chacal estaba en esa necrópolis, bueno, pues posiblemente era una energía, ¿no? Los egipcios no adoran a los animales, ellos lo que hacen es que ven las fuerzas divinas manifiestas en los animales y por lo tanto ven que hay una fuerza manifiesta, una fuerza invisible de alguien, el animal, el chacal, merodea por el desierto, busca la carroña, busca los restos, ¿no? Cuida las zonas de la necrópolis. Entonces vieron ellos, identificaron ese símbolo con la energía del dios que cuida a los que van a morir, a los que están difuntos. Y por lo tanto, bueno, pues por eso se eligió a Anubis o utilizaron a Anubis como este símbolo. Laura pregunta eso, ¿Dios Gentiamentiu es como una versión más antigua de Anubis o no tiene nada que ver? En realidad, Gentiamentiu significa el primero de los occidentales, es lo que significa la palabra Gentiamentiu. Y parece ser que era el dios patrono de Abidos antes de que existiera todo el culto de Osiris. Lo que sucede es que el culto de Osiris es muy antiguo también. El culto de Osiris ya aparece en los textos de las pirámides. Por lo tanto, ¿no? Vamos un poquito, si conocen un poquito de historia de Egipto, saben que a partir de la primera dinastía ya existen unos lugares muy importantes en Egipto. Hieracómpolis, que está un poquito más al sur, Tinis, que está más o menos cerca de Abidos, y Abidos. O sea, Tinis, Abidos y Hieracómpolis son los lugares más antiguos de Egipto. Más antiguos, están vinculados con las últimas culturas prehistóricas anteriores a la unificación de Menes Narmer. Entonces, Gentiamentiu era el dios patrono de ese lugar. Y ese dios patrono rápidamente se vinculó con Osiris. Osiris absorbió la figura de Gentiamentiu y también Anubis. En el caso, fundamentalmente es más Osiris, pero también a Anubis se le conoce como el primero de la colina, el primero de la necrópolis, y por lo tanto también es el primero de Occidente. Es apasionante saber cómo son los nombres de, de la Menti, del Duat. No da tiempo para hablarlo de todo porque dan muchas cosas para seguir hablando, ¿no? Pero ya les digo, si les apasiona como me apasiona a mí Egipto, si disfrutan tanto conociendo más y más y más y abriendo poquito a poco el velo, un velo que no termina nunca de desvelarse. O sea, vas descubriendo pues los libros de las cavernas, los libros del día y de la noche, los libros del Anduat, etcétera, etcétera. O sea, vas cada vez cuanto más investigas, más te fascina la cultura egipcia, más misterios encierra y más también nos va desvelando. Entonces, si les gusta, si les apasiona, como me apasiona a mí, como nos gusta tocar los temas aquí en Sofía, donde intentamos que ese conocimiento no sea un conocimiento solamente del pasado, sino que nos pueda ser útil a la vida cotidiana, pues les invito a que sigan conectándose en nuestras actividades a través de las conferencias que tenemos y los cursos. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado todo este ratito y bueno, pues nos vemos pronto, ¿no? Están en su casa, saben que bueno, Sofía es una casa que está abierta para todos y que es su casa. Aunque ahora mismo estemos cada uno en nuestra casa, pero aún así, pues también podemos participar y seguir compartiendo este saber que nos hace un poquito más humanos, porque simplemente saber es crecer en conciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos.